Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adrianita, muy buenas noches. Y bueno, tenemos que irle dando cuenta a lo que ha sido este arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones de este año. Y bueno, tenemos mucha información. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se reunió con diputados para analizar el delito de feminicidio. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, despejó dudas a diputadas de todos los partidos políticos en torno al delito de feminicidio. Tenemos muy claro la perspectiva de género. Tenemos muy claro que el delito de feminicidio tiene que prevalecer porque eso le da una autonomía jurídica y técnica que es indispensable para poder realmente defender a un género que está en una posición de agresión que nosotros tenemos que entender con toda claridad. Pero antes tuvo que escuchar el reclamo unánime en contra de que el feminicidio se catalogue como un delito de homicidio doloso. No compartimos la visión de realizar una generalización en la ley. Jamás será lo mismo el homicidio de una mujer durante un hecho de tránsito vial que el homicidio de otra con mutilaciones, exhibición y abandono de su cuerpo en un lugar público. Y es que dicen que no permitirán retrocesos en los derechos de las mujeres. Que se hable de la capacitación de ministerios públicos, fiscal, y que en su responsabilidad también se atraviese a todas las fiscalías de todas las entidades del país, porque observamos grandes omisiones, observamos grandes problemas en la integración de carpetas, observamos casos verdaderamente terribles que no están recibiendo un seguimiento y desde aquí estamos denunciando. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos 5 años, el feminicidio creció en el país 137.5%, pero hay problemas técnico-jurídicos para fortalecer el tipo penal. El problema hay que atenderlo dentro de los marcos jurídicos y las condiciones de nuestro país. Por supuesto que los ministerios públicos hay que prepararlos mejor. Sí, pero son los mismos ministerios públicos que consignan y que judicializan los homicidios genéricos. Son los mismos ministerios públicos que tenemos que padecer todos los días en todos los niveles locales de este país. El fiscal general y diputadas de todos los partidos acordaron crear un grupo de trabajo que se encargará de impulsar reformas para perfeccionar el tipo penal de feminicidio en el país. Maxi Peláez, Azteca Noticias. ¡Ella no la mató! El Congreso de la Ciudad de México promueve una iniciativa llamada Ley Abril que busca llevar a prisión a aquellos funcionarios que desestimen los riesgos, las pruebas o que no tomen medidas precautorias en caso de violencia de género. Abril Pérez Agaón es sinónimo de una de las heridas más indignantes del sistema de justicia en México. Denunció que su exmarido intentó matarla y fue ejecutada 17 días después de que su agresor quedó en libertad debido a que los jueces desestimaron las acusaciones y eliminaron la medida cautelar de prisión preventiva contra su agresor. Es decir, los encargados de proteger a Abril le abrieron las puertas de la cárcel a su exmarido y presunto asesino. Hoy, prófugo de la justicia. Las violaciones al debido proceso y la falta de sensibilidad de los encargados de la investigación, la procuración e impartición de justicia son hoy también responsables de este lamentable asesinato. Por ello, esta diputada presentó la Ley Abril, que propone sancionar hasta con 18 años de prisión a jueces, ministerios públicos, peritos y todo funcionario del sistema de justicia que desestime los riesgos en un caso de violencia de género o no otorgue medidas de protección suficientes y adecuadas para las víctimas. De 2 a 18 años de cárcel, dependiendo del supuesto en el que se ajuste cada caso. La omisión de hacer lo que les toca, la omisión de no proporcionar de manera obligatoria y de manera oficiosa a la víctima las medidas de protección que puedan salvar su vida en determinado momento. La propuesta de reforma busca que todos los casos se aborden con perspectiva de género, desde el momento en que una mujer se presente al Ministerio Público a denunciar y erradicar los intentos de persuadir a las víctimas. No pasó nada, es su esposo, al rato se contentan, ¿no? No puede ser que cuando tú llegas y denuncias, el sistema no te arrope.
te suelta a la deriva. Esta iniciativa de reforma al Código Penal capitalino se analizará por las comisiones de Administración y Procuración de Justicia e Igualdad de Género. Habrá que ver si Morena, el grupo mayoritario en este Congreso, apoya la propuesta. Anarely Palomares, Azteca Noticias. Y en el Senado de la República se declara aprobada la reforma constitucional en materia de condonación de impuestos. Queda prohibido condonar impuestos. La eliminación de las condonaciones es un paso muy importante, una señal positiva para que todos los contribuyentes seamos partícipes del desarrollo de México, sin privilegios y cumpliendo cada uno con nuestras obligaciones fiscales y tributarias. ¿Y qué le parece si vamos ahora al comentario de nuestra analista financiera, Alicia Salgado? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bueno, en el Senado de la República se está revisando el llamado paquete TEMEC, porque como parte de la última revisión que se hizo al Tratado México, Estados Unidos y Canadá, se tienen que hacer adecuaciones a algunas de las leyes importantes de México y entre otras, dentro de ese paquete está la Ley de Propiedad Industrial. El senador Ernesto Pérez Astorga, desde finales del año pasado, presentó una iniciativa con la que se van a hacer todos los ajustes necesarios para adecuar la capacidad de respuesta de nuestra legislación y marco jurídico a las nuevas modalidades en materia de propiedad intelectual, que esa es la parte más interesante. Entre otras también está el asunto de los medicamentos y los genéricos. En México, justamente la ley de salud establece que el tiempo de protección para un medicamento de patente biotecnológico, o sea, las biomedicinas, esas que se usan para el combate de la diabetes, para estabilizar los temas de hipertensión, algunos temas de cáncer, por ejemplo, o leucemias, ese periodo de protección es de 5 años. Se fue bajando paulatinamente de 15 a 12, a 10, a 5 años y hoy justamente lo que van a hacer es eliminar el dato, el número. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no se quería amarrar esta posibilidad y también hubo un convenio con Canadá para que se eliminara en los 3 países un periodo obligatorio, pero eso no quiere decir que México esté cediendo en el periodo de liberación de patentes para genéricos o para la elaboración de biogenéricos. Por el contrario, se mantendrían los 5 años y eso en la Ley General de Salud para México, pero no amarraría a el resto en materia de propiedad industrial para los otros países. Ellos determinarán allí cada quien lo que definan y esto sería solamente definible en reglamentos específicos emitidos por autoridad o acuerdos emitidos por autoridad, no establecidos en la ley, de manera que no se obligue a Estados Unidos o Canadá a seguir a México. Como ven, el tema es un delicado equilibrio, pero se espera que salga antes de que termine el actual periodo legislativo. Gracias, Alicia. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. A nivel nacional, los legisladores de Morena, que forman la 4T, la Cuarta Transformación, hacen mayoría en materialmente todos los congresos del país. Y esto implica también que sus decisiones legislativas lleven a algunas posturas que van a afectarnos día a día en nuestras vidas. De esto vamos a platicar con el secretario general de la Asociación de Legisladores de la 4T, Mauricio Ruiz Olaez. Sí, la verdad es que es una asociación, creo que era algo histórico, primero porque no existía una asociación como esta, que albergara a los diputados locales, federales y a los senadores. Y no solamente de Morena, que es hoy la primera fuerza legislativamente del país, sino también partidos que coinciden con esta cuarta transformación, como el Partido del Trabajo, el Partido de Encuentro Social y el Partido del Verde Ecologista. Entonces están haciendo trabajo, sobre todo vamos a ser un cuerpo legislativo y pues trabajar de la mano con el presidente, tropicalizar temas federales también en los congresos locales y creo que esta asociación va a venir a abonar muchísimo a la democracia en todas las legislaturas. Más o menos hemos estado en todos los estados, ya acudimos en su mayoría, se afiliaron el 100%
Esperamos que el evento de mañana sean más de 500 legisladores. En Morena promedio tienen alrededor de 700 legisladores sumando los 3 niveles. Entonces creo que va a ser un evento histórico. Vienen personajes muy importantes como el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. También viene el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, y que van a dar una conferencia magistral. La inauguración va a correr a cargo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y creo que va a ser un evento muy bonito, muy histórico, y que todos los legisladores de la Cuarta Transformación tienen que estar ahí. Principalmente son agendas que van a ir de la mano del presidente. Algunas reformas todavía están pendientes este año que tienen que sacar el presidente de la República, y la intención es hacer una agenda pero en común. Hoy los congresos locales han tenido un poquito de desvíos en temas legislativos. La intención es agruparlos. No tiene nada que ver con temas de partido ni mucho menos, pero sí es empoderar los congresos con líneas discursivas, con agendas en común. Y hay muchos temas que se van a tocar en la Asamblea. Ahí se van a proponer varios temas, las agendas, cómo se va a hacer, cómo se va a votar, también los estatutos de cómo va a ser esta asociación. Y bueno, seguiremos trabajando con la asociación y le estaremos dando informar a todos cómo va a estar la situación. Yo creo que lo que ha hecho los legisladores, por lo menos de Morena, han estado muy a la altura del presidente. Creo que son el cuerpo legislativo que menos lata le ha dado al presidente y que han hecho un excelente trabajo como diputados, tanto locales como federales. Entonces, hay muchos temas que se van a seguir construyendo y, por supuesto, hay temas exclusivos por región, por zonas. En esta misma asociación hay legisladores que se van a encargar de estar revisando ciertos estados para ir de la mano. Hay temas de movilidad, hay temas de muchos temas que se van a empezar a trabajar, y también pues depende, por supuesto, la zona geográfica de cada estado. Yo creo que hoy la izquierda de nuestro país ha cambiado mucho. Ya no es una izquierda de gritos, de sombrerazos. Creo que hoy es una izquierda que mediante los diálogos, sobre todo los congresos que son oposición, van trabajando con otros partidos políticos. Y el claro ejemplo es nuestro presidente de la República, que trabaja de la mano con todos los gobernadores de todos los partidos y de todos los colores. Creo que hoy la izquierda es una izquierda más progresista, creo que es una izquierda que es mucho más abierta, y creo que eso es lo que se está haciendo. Pero principalmente la izquierda que hoy representa el gobierno federal, pues es emanada del pueblo, y de ahí van a salir las propuestas, de ahí van a salir las iniciativas, y ya no va a ser este modelo político que era aislado a demandas sociales. Creo que siempre habían iniciativas o hacían temas que era diferente a lo que la ciudadanía estaba exigiendo, y creo que la izquierda de nuestro país ha avanzado en otro tipo de izquierda, en otro tipo de modelo, y que creo que eso va a abonar mucho a la democracia de nuestro pueblo. Mañana quedará fundada la Asociación de Legisladores de Morena, de la 4T, que da precisamente fuerza al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estos legisladores tienen una agenda muy amplia, no solamente desde su convención, en donde estarán presentes, entre otros personajes, Olga Sánchez Cordero, así como representantes de la izquierda internacional como José Luis Rodríguez Zapatero de España o Ernesto Samper de Colombia. Es importante ver hacia dónde se encaminan precisamente los trabajos de toda esta organización, que aglutinará a más del 60% de los legisladores del país, quienes tomarán decisiones no solamente a nivel federal, sino en los 32 estados de la República. Y esto es bueno para conocer el futuro social de nuestro país. Y ahora vamos a un corte comercial, y no se vaya, porque a nuestro regreso estará con nosotros Kemville Puente, politólogo especialista en temas de transparencia, con quien vamos a platicar sobre los trabajos que se van a llevar a cabo en el Congreso en materia de Parlamento abierto. No se vaya, volvemos desde las cámaras. Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros, y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el politólogo Kemville Puente, quien es especialista en temas de transparencia. ¿Qué tal, Kemville? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Kemville, pues avances en tema de transparencia, se van a iniciar trabajos de Parlamento abierto. Platícanos un poco cuáles son los avances, en dónde estamos parados y qué sigue en materia de transparencia para este país. Sí, el tema de Parlamento abierto, recordemos que es un mecanismo para procesar las decisiones parlamentarias. No es en sí mismo un fin último. Es decir, no es que nos propongamos que haya Parlamento abierto y con eso ya estamos listos, sino que es una forma de adoptar decisiones. Es una medida. Sí, de manera colectiva, en el que no están involucrados solamente las y los legisladores, sino que se invita a participar a la sociedad,
a los sectores interesados en lo que se está legislando o si existen algunos mecanismos o instrumentos de control parlamentario que haya participación de la sociedad. Y entonces lo que se busca es con esto que las decisiones que se toman sean más robustas, que tengan mucha mayor legitimidad y de esa forma que su procesamiento se facilite en la medida en que se incorporan, por ejemplo, datos que a veces no están al alcance de los legisladores durante el proceso y que les pueden hacer llegar, por ejemplo, empresas privadas o del sector público o especialistas o simplemente aquellos que se verán beneficiados o afectados por tal medida. Ahora, en México hemos tenido ya avances en materia de Parlamento abierto, ya ha habido experiencias de Parlamento abierto previo. Lo que sí es que debiéramos simplemente de diferenciar. Hacer, por ejemplo, un foro de consulta es una medida positiva, es una medida que incentiva la participación ciudadana, pero no agota el Parlamento abierto. Porque en el Parlamento abierto lo que tiene que haber es interacción, tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber estándares de ética y responsabilidad parlamentaria y tiene que haber mecanismos de incorporación de la sociedad en el proceso de toma de decisiones y no nada más un foro de consulta que a veces no es propiamente Parlamento abierto. A mí me surgen dos interrogantes a partir de este mecanismo que es pues reciente, es nuevo para nuestro Congreso. Uno, si haría más lenta la toma de decisiones, pero dos, también tiene el beneficio de ser un mayor contrapeso social, sectorial, tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Sin duda, tienes toda la razón, Néstor. Lo que pasa es que estas medidas de Parlamento abierto nacen justamente de la crisis de representación de los 90s, en donde las instituciones legislativas empezaron a tener fragilidad en cuanto al respaldo y confianza de la ciudadanía. Entonces, cuando eso sucedió, en la primera década del siglo XXI, lo que se planteó fue, busquemos alternativas para que en lugar de desaparecer la institución legislativa con los movimientos sociales que existían, al revés la fortalezcamos, no sustituyendo a los legisladores o a las legislaturas, sino incorporando a la sociedad en las tomas de decisión. Porque antes lo que sucedía es que los ciudadanos éramos, digamos, ciudadanos de ocasión, y éramos ciudadanos solo cuando votábamos y decíamos, pues que legislen y dentro de 3 años votaremos otra vez y evaluaremos el trabajo de los legisladores. Pero eso era para una sociedad que ya no existe, es una sociedad que no estaba informada, que no tenía instrumentos de información. Que no conocía incluso a sus legisladores, claro, hoy y nosotros, el trabajo de los legisladores. Claro, nosotros, si en este momento estuviera una sesión de la Cámara de Diputados o de senadores, podemos estarla viendo en tiempo real. Eso sería una posibilidad. Y de esa forma, incluso podremos estar interactuando simultáneamente con ellos a través de Twitter, de redes, etcétera. Entonces, lo que se hace ahora es incorporar, reconocer esa nueva realidad e incorporarla. ¿Sí puede hacerlo más lento? Sí, porque tampoco debieran ser las decisiones legislativas apresuradas ni en fast track. Está bien, no queremos leyes al vapor, mal hechas. Lo que se tendría que incluir, toda ley siempre es perfectible, pero lo ideal es que desde su origen, desde su inicio, pues salga lo mejor que se pueda. Y existe un compromiso claro por parte de los congresos, de la Cámara de Diputados y del Senado. ¿Ves que se están dando avances o va a ser como siempre, dejándolo como no una prioridad? Claro. A ver, siempre existe presión por parte de la sociedad porque se abran los procesos. En mayor o en menor medida, dependiendo de la medida que se esté discutiendo. Si tiene mayor impacto, pues obviamente hay mucho más presión, por ejemplo, en materia de reforma. Es que a veces se ve una urgencia por aprobar leyes de forma mayoritaria. Así es. Que cuesta trabajo pensar en que existe este compromiso de transparentar y de abrir al público. No están obligados los legisladores a adoptar aquellas sugerencias que se les hagan desde la ciudadanía. Lo que sí están obligados es a rendir cuentas por la decisión que están tomando, es decir, a informar, explicar y justificar sus decisiones. ¿Qué es lo que he visto? Al menos en la última legislatura, en ambas cámaras ha habido una muy buena disposición a impulsar la agenda de Parlamento abierto. En el Senado de la República han generado algunos mecanismos para fortalecerlo y seguramente en las próximas semanas generarán algunos mecanismos internos para ello. En el caso de la Cámara de Diputados,
se están discutiendo unos lineamientos de Parlamento abierto y se ha incluido un apartado específico de Parlamento abierto en la propuesta de nueva ley del Congreso, que esta obligará a ambas cámaras. Entonces, sí, por supuesto, hay avances. Creo que este tipo de adopción de nuevas medidas, cuando transforma el proceso legislativo, pues no es fácil de implementar, siempre es de prueba y error y a veces hay que corregir, pero al menos lo que he visto por parte de las mesas directivas y de las juntas de coordinación política, desde lo que hemos observado desde la UNAM, es que hay buena disposición, pero todavía no hay resultados. Es decir, falta que se implementen estos nuevos mecanismos. Claro. Digamos, doctor, que estamos en este momento sometidos a la buena voluntad, a la voluntad política de las mesas directivas y de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios. Este sería un paso para institucionalizar, normar y en todo caso también evitar simulaciones en el ejercicio del Parlamento abierto. Lo dices exactamente hacia dónde debe caminar esta agenda de reformas. No basta con la buena voluntad, porque yo ahorita podría decir, hay una extraordinaria voluntad por parte de las presidentas de las mesas directivas de ambas cámaras, o hay muy buena voluntad por parte de los presidentes de las juntas de coordinación política. Hacia donde tenemos que transitar es hacia un modelo en el que no dependamos de la voluntad de quien preside o de quien coordina los grupos mayoritarios. Que sea algo establecido con políticas y reglas, ¿no? Sino que sea ese el mecanismo por default, por el que vamos a caminar. Porque además, bueno, en el Congreso existen técnicas dilatorias y técnicas de aprobar leyes al vapor. Así es. Se pudiera usar también como una técnica dilatoria, alguna ley que se tenga que aprobar, pues vamos a mandarla a Parlamento abierto y que se quede, pues ahora sí que en la congeladora. Se tienen que establecer mecanismos con tiempos, deadlines y procedimientos, pues ya que sean obligatorios y por default, como tú lo comentaste, ¿no? Sí, en los países en donde se han normado estas prácticas de apertura institucional en los procesos legislativos, no han significado una dilación en la toma de decisiones, sino que establecen mecanismos para la inclusión y para la recepción de información por actores externos a la propia legislatura. Pero una vez agotado eso, que por lo regular es un procedimiento de una semana, esa información es procesada al interior de la comisión y lo que sí está obligada la comisión es a responder a los planteamientos que se le hacen desde la sociedad. Y en todo caso decir, esto se retoma, esto no se retoma y estas son las razones por las cuales no se retoma. Lo que sucede hoy en día es que supongamos que un colectivo muy amplio de personas le hace llegar un documento muy importante a alguna comisión sobre el asunto que están legislando, la comisión simplemente podría ignorarlo y no hace referencia a ello en el dictamen. Lo que ahora se incluirá es una opinión sobre esa información que les ha llegado. Nos queda un minutito nada más, doctor, para preguntarte, ¿existe dentro de esta nueva normatividad que está impulsándose la posibilidad de que los sectores interesados demanden Parlamento abierto, que pidan un Parlamento abierto, que ellos sean los que digan, oigan, esto se tiene que discutir más? Sí, porque estarán obligadas las comisiones a que cualquier asunto que esté en su agenda, primero tendrán las comisiones que informar y publicitar los asuntos que están en su agenda. Y cada uno de esos asuntos en su agenda tendrán mecanismos de interacción con la sociedad. A ello estarán obligados las comisiones. Y ese será un mecanismo de interlocución, obviamente, con las y los legisladores. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Kemrin Puente, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Desde las Cámaras. Y ustedes no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa que pone Bajo la Lupa, Néstor. Adrianita, el único programa de la televisión abierta mexicana que se dedica exclusivamente a los temas del Poder Legislativo, los congresos federal y los congresos locales. Muchas gracias, nos vemos 11:30 de la noche el próximo jueves. Buenas noches.